todas a este espacio de Escuelas de Familia en Casa, un programa de la Secretaría de Educación Municipal de Ibagué. Y hoy tenemos como invitado a José Fernando Mejía, magíster en Educación de la Universidad de Harvard, director de Aulas en Paz y psicólogo de la Universidad de los Andes. Bienvenido, José Fernando. Gracias por la invitación. Bueno, uno oye hablar de este tipo es competente para el juego, este tipo tiene talento para hacer las fintas jugando fútbol, esta es una persona competente para realizar un trabajo, pero de un tiempo para acá, hace de pronto un par de décadas o menos, se habla de competencias ciudadanas. ¿Qué es un ciudadano competente? Qué buena pregunta. Desde el 2004 Colombia tiene los estándares nacionales de competencias ciudadanas. Las competencias ciudadanas son un conjunto de habilidades, actitudes, conocimientos que hacen que los ciudadanos puedan actuar de manera competente. Se dividen en tres grupos que explican un poco cuál es esa competencia. Hay una competencia de participar y ser responsable en un sistema democrático. La competencia que hace que tú puedas defender tus derechos, poner tus posiciones, actuar con los demás para lograr transformaciones. Hay otro grupo que es el de convivencia y paz. Y ahí las competencias tienen que ver con la construcción de relaciones con los demás, con el trabajo en equipo, con la resolución de conflictos, con estar con los otros de manera que perseguimos nuestro bienestar y el de los demás. Y hay un tercer grupo que es el de identidad y valoración de las diferencias. Y es que en un país como el nuestro tan diverso, el ser ciudadano implica crear relaciones incluyentes, el reconocer la riqueza que hay en la diversidad. No es solamente aguantarse que somos distintos y entonces está bien, qué bueno, que ser como la foto diversa y estar todos. No, es que ahí hay una riqueza que tenemos que valorar, identificar y aprovechar y generar relaciones de inclusión y luchar contra la discriminación. Pareciera como si un grupo tuviera que ver con conocimiento del Estado, otro grupo tuviera que ver como con derechos, inclusión, con cosas sociales, y ese otro grupo de relacionarse unos a otros pareciera que tuviera que ver más con aspectos muy del individuo, muy psicológicos. ¿Sería así? ¿Y cuál sería un grupo? ¿Es posible decir que para ser competente ciudadano hay un grupo que sea más importante que otro? Pues estamos hablando justamente de una noción de ciudadanía que va más allá de simplemente votar y participar, no porque no sea importante, sino porque reconocemos que la ciudadanía se vive en el día a día, se vive en las relaciones con los demás y en la escuela, en la familia y en la comunidad, de manera que podamos realmente garantizar los derechos y respetar los derechos de las otras personas y defender los míos. No hay un grupo que prime más, depende de los contextos. En un contexto determinado pueden preferir el grupo de convivencia y paz porque hay un énfasis específico en manejar las relaciones y en quizás hay problemas de resolución de conflictos que necesitamos abordar o un enfoque de reconciliación en temas de rearmar esas relaciones y esa confianza dañada, pero también el grupo de participación democrática es fundamental en la dimensión ciudadana para que nuestros niños, niñas y adolescentes y nosotros mismos tengamos las habilidades de participar en un sistema y defender nuestros derechos y los de los demás y participar en esta construcción colectiva. Todas son importantes. Tú eres magistra en educación y con una experiencia muy importante en la dirección de Aulas en Paz y en la escuela. En la escuela, ¿qué competencias trabajas? ¿Cuáles son las que se ponen en juego dentro de esta competencia ciudadanas? Nosotros en Aulas en Paz tenemos un enfoque explícito en las competencias del área de convivencia y paz. Y hemos identificado 8 competencias fundamentales que tienen que desarrollar niños, niñas y adolescentes para lograr construir relaciones armónicas con los demás. Unas de esas competencias son cognitivas, más de pensamiento, como por ejemplo la toma de perspectiva, el ponerse en los zapatos del otro. Otras son emocionales, que tienen que ver con reconocer qué estoy sintiendo y manejarlo. Por ejemplo, cuando nos da una rabia, una ira intensa y termina uno haciendo algo de lo que se arrepiente. O conectarse empáticamente con los demás. El poder sentir algo parecido a lo que sienten otras personas, sobre todo en situación de vulnerabilidad o de irrespeto a los derechos de los demás. También hay competencias de pensamiento crítico, competencias de creatividad, de pensar en diferentes opciones y analizar consecuencias. Si te das cuenta, son competencias comprensivas que tienen que ver con cosas de pensar, de sentir y de actuar. La idea del actuar es central en la noción de competencias. El ser competente implica una acción. Para que yo pueda hacer eso necesito diferentes
herramientas de pensamiento y de sentimiento, pero esto se ve en la acción. Tú ves que alguien es competente porque logra actuar resolviendo un problema, analizando una situación, construyendo una relación con los demás. Esa es la pepa de la noción de competencias. Claro, es casi como la diferencia que uno tiene cuando habla de la acción moral y el razonamiento moral. Exacto. Que razonas moralmente, pero eres incapaz Claro. de actuar moralmente. Bueno, yo creo que para ir directo al grano, ¿cierto? Para los docentes y para los padres de familia que nos escuchan de pronto puede ser y que nos ven muy importante el cómo. Sí. Sí, entonces ya es claro que hay un qué y me imagino que un para qué, ya está ahí. Es importante desarrollar escucha activa, es importante escuchar al otro, es importante en la escucha tener una toma de decisiones, en fin, pero ¿y cómo? Claro. Entonces, ¿por qué no hablamos de cada competencia y tú nos vas diciendo, bueno, por ejemplo, escucha activa? ¿Cómo logro desarrollar eso? Soy profe, soy padre de familia, ¿cómo hago que mi hijo escuche? Bien, me voy a devolver un poco, porque antes de pensar en las competencias específicas, tenemos que pensar en qué tipo de ambiente estamos construyendo. Cuando me refiero a ambiente, me refiero a todas las interacciones que uno promueve cuando está al frente de un grupo, por ejemplo, cuando es profesor, o cuando es rector y está al frente de una institución educativa, o cuando es papá o mamá y está en su familia promoviendo una serie de interacciones de las que uno a veces no es muy consciente. Y aquí hay algo bien interesante, y es que para desarrollar estas competencias, lo mejor es tener un ambiente democrático. Es decir, si yo quiero que mi hijo participe, exprese su opinión, me diga qué opina de cosas y pueda poner su opinión en decisiones que tomamos en la familia, pues no lo voy a lograr si yo soy autoritario y todo se decide en mi casa por lo que yo digo y punto. Entonces, primero hay que comenzar a pensar en cuál es el tipo de ambiente que estoy armando, y aquí hay dos pistas importantes. ¿Cómo manejo la indisciplina en la escuela y los incumplimientos, los irrespetos o las fallas de comportamiento en la casa? Porque ahí se comienza a ver cuál es mi estilo real. Si yo soy a veces de golpe autoritario y entonces las cosas son como yo diga porque yo soy su papá, o si yo soy más bien es permisivo y, ay, bueno, mi hijo está bien, yo le compro lo que usted quiera. Ambas cosas tienen consecuencias negativas y no promueven el desarrollo que su hijo necesita para construir la vida que quiere. Dicho eso, cuando piense cuál es el ambiente y cuál es mi estilo y qué estoy haciendo allí, ya puedo pensar en las competencias particulares y en acciones específicas. Entonces esto va desde una vaina como de principios y de cosas que son muy profundas y que rigen como casi que la construcción misma de la escuela y de la familia, hasta técnicas muy concretas que podemos usar como las que me pides. Está muy interesante porque es casi como mediar entre ser indulgente o ser excesivamente agresivo también uno en el hogar. Claro. Uno no quiere que su autoridad se vea puesta en duda. Sí. ¿Sí? Uno piensa que con la sola figura de autoridad el niño tiene. Y bueno, está bien. Pero es que ahí hay una diferencia entre autoridad y autoritarismo. Sí, claro. La autoridad la tiene que tener el papá siempre, pero la autoridad no viene de la fuerza ni del miedo. La autoridad real, piensen ustedes en la gente que más respetan en la vida, no es la persona a la que le temen, es la persona que admiran, que es coherente, que logra relacionarse con uno de manera que si uno se pasa, lo paran, no se deja. Pero la autoridad no viene del miedo. Esa es una de las cosas bien interesantes que uno tiene que comenzar a pensar. Y de las trampitas, porque entonces uno cree que lo respetan a uno es que le tengan miedo, y entonces uno lo que hace es poner la palabra duro o amenazar. En realidad eso no es autoridad real, es otra cosa. Y casi nunca sirve realmente. Casi alcancé a sentir que viene el amor, pero la relación no sería tan horizontal, sino más vertical. Bueno, y entonces, entendiendo todos los padres el hecho de que si queremos una educación distinta para nuestros hijos, formarlos para que sean ciudadanos competentes, lo primero que tenemos que hacer es empoderarlos para tomar sus propias decisiones, acompañarlos y hacer un ambiente más democrático en casa, que se imagínense, es pasar la participación democrática de lo social a los fenómenos de convivencia en el hogar. ¿Cuáles serían esas competencias claves? Y miremoslas una por una. Listo.
Vamos a hablar de algunas solamente porque son muchas. Ok. Entonces, Dijiste que primero eran 8, pensemos... ¿no? ¿Mucho? Ah, bueno, las 8 puede ser, Las sí. 8, sí. Entonces, toma de perspectiva y empatía. La toma de perspectiva es ponerse en los zapatos del otro. ¿Cómo logro yo fomentar toma de perspectiva en mi hijo? Preguntándole cosas desde la curiosidad genuina, sobre todo en situaciones retadoras. Yo puedo fácilmente tomar perspectiva con gente que piensa como yo, porque no tiene mucho chiste. Entonces, si yo soy de centro en mi posición política, pues cuando hable otra persona de centro, yo muy fácilmente me voy a poder identificar con esa persona y voy a tomar perspectiva. El problema es cuando hable uno de los extremos y yo como que diga, pucha, ahí la vaina está difícil. Me tengo que hacer preguntas genuinas de por qué esta persona piensa así. No para justificar ni para criticar, sino para comprender cuál es el razonamiento que está detrás de esta perspectiva. Y en cosas más concretas, por ejemplo, en los conflictos que tienen sus hijos con otras personas, usted le puede preguntar, ¿por qué crees que esa persona hizo lo que hizo? ¿Por qué crees que esa persona tomó esa actitud en ese conflicto? ¿Qué crees que necesitaba esa persona y cuál era su interés? Esa curiosidad genuina, sobre todo cuando más nos cuesta trabajo, es una de las pistas para lograr toma de perspectiva. Y otra pista es darnos cuenta de que las cosas nunca son ni blancas ni negras, sino que depende de la posición del espectador, ve cosas distintas. Entonces, cuando yo pueda ver situaciones en donde tenemos esas diferencias de perspectiva, es una oportunidad maravillosa para mostrarle a nuestros hijos que eso pasa. La otra es la empatía, que es la de emociones. Esa ya no es de pensar, sino de sentir. Para desarrollar empatía hay que hablar de las emociones, hay que nombrarlas. Se comienza, por ejemplo, contándole a sus hijos ustedes cómo están. Si, oye, ¿sabes qué? Hoy estoy como triste. Y ya, no necesitan ustedes entrar en terapia con sus hijos ni nada, sino es darle un lugar a las emociones allí. Y a partir de eso comenzar a establecer vínculos con las emociones de otros. Y acuérdense, con las situaciones retadoras. Porque ser empático con el que me cae bien es fácil. Digamos, si alguien se cae y se pega y me cae bien, yo voy a auxiliarlo. Pero eso, si ese que se cae y se pega me cae mal, de golpe hasta yo me voy a sentir feliz y me va a dar un fresquito, y eso es lo contrario de la empatía. Es esa persona que piensa distinto, el que está en la otra orilla, el que me puede ayudar a ejercitar mi empatía, a volverme realmente más empático. No sé por qué me haces pensar en un cuento de Jairo Aníbal Niño, en donde el lobo está mirándose una cicatriz en la barriga, en el estómago, y está bebiendo. Y el cuento es muy corto porque dice, el vacío que me dejaste lo estoy llenando con vino. La gente no entendió que yo amaba a Caperucita. Y estaba pensando cuando ella decía, cuando uno le cuenta cuentos a los niños, que lo hacen los papás, pues el cuento puede tener muchas versiones si lo cuenta el cazador, Claro. si lo cuenta el lobo, si lo cuenta Caperucita, si lo cuenta la abuela. Y eso tal vez puede ser un ejercicio de toma de perspectiva e incluso de generar opciones creativas a finales distintos, e incluso habrá una emoción en cada historia Claro. distinta. ¿Qué otras competencias Me hiciste pensar importantes? con esta historia algo de pensamiento crítico. El pensamiento crítico es muy amplio y es gigantesco, pero uno puede entrar por algunas partes y una es cuestionar nuestros pensamientos. A veces uno da por sentado cosas que son falsas y uno no se da cuenta. O uno interpreta la realidad y lo da por sentado. Y esa a mí me ha servido un montón en la vida. Entonces, por ejemplo, si a usted no lo llama a alguien que usted quiere y usted comienza a decir, ay, hijo de madre, quién sabe qué le dice a esa persona, está brava conmigo. Mentira, usted no sabe, puede que sí, puede que no. Puede que esté ocupado. Exacto, que no me respondió el WhatsApp, que me dejó en visto, debe ser que está emberracado, que no quiere hablar conmigo, quién sabe qué le dice. Está en azul, le dicen, No no, está en azul. sabemos. Realmente uno casi nunca sabe. Los seres humanos tenemos un vicio y es el de entender la realidad y el darle sentido. Y eso a veces nos juega trucos porque entonces damos por sentado explicaciones para que las cosas tengan sentido y las dejamos ahí como si fueran ciertas. No,
tengamos nuevamente una curiosidad sobre mis propios pensamientos y lo que podemos es establecer un diálogo y preguntarme, ¿hay otra forma de explicar esto? Además de que esta persona esté brava conmigo, ¿qué otras posibles explicaciones podrían haber? Y uno puede coger una lista, está ocupado, se le perdió el celular, lo robaron, se puso a hacer una vaina y no, se le acabó la batería, tantas cosas, y ahí uno comienza a pensar críticamente sobre la forma en que está pensando, y eso ayuda un montón, en este caso, para la convivencia. Importantísimo porque casi uno está acostumbrado a que le dicen pensamiento crítico y se acuerda de la clase de sociales de compañero firme y combatiente, el imperialismo yanqui. Y lo primero que estás diciendo casi con eso es, no, el primer pensamiento crítico que necesitas no es saber qué pasa en Estados Unidos, en Europa o los polos ideológicos, sino cuestionar las propias creencias que tú tienes, ¿no? Al caído caerle, papaya puesta, papaya partida, eh, Sí, la del ojo, ¿cómo es la del ojo? La ley una, del talón ojo por así. ojo. Casi imagínate píldoras que te van generando, si tú lo dices desde chiquito, ojo por ojo, diente por diente, tú ya tienes una sociedad tuerta y desdentada, ¿no? Y Exacto. está por sentado. Sí, y ese pensamiento crítico que yo efectivamente creo que comienza por uno mismo, se va ampliando. No es que uno viva criticándose solo a uno, no, uno también después critica a los demás, a la sociedad, a la estructura, y puede llegar a pensar que incluso hay que luchar por cambios sociales dependiendo de la orilla Importantes. ideológica en la que esté. Está muy bien, pero siempre comenzar por sí mismo. Eso me parece clave. Uno es su propia trinchera revolucionaria. Sí. Muy bien, ¿qué otras competencias son importantes? La escucha activa tiene que ver no solamente con estar atento, a veces la gente piensa eso y dice, bueno, les voy a pedir que me escuchen activamente y están entendiendo que es simplemente que uno está ahí calladito poniendo atención. No, la escucha activa tiene que ver con hacerle ver al otro que uno lo está escuchando. Entonces, escucha activa, por ejemplo, es darme cuenta de que si yo estoy hablando contigo y estoy mirando para otro lado y no te estoy mirando, sino que estoy además usando un tono de voz distinto, en realidad yo no sé qué tan escuchado te estés sintiendo tú. Mientras que si yo me pongo a tu disposición, te miro a los ojos, pongo mi cuerpo poniéndote atención y además te repito cosas de lo que me dices y te hago preguntas, tú te vas a sentir escuchado. Estaba pensando cuando me dices eso, que seguramente puede haber parejas de esposos en este momento allá en la casa diciendo, mija, ¿sí ve? Pues escuche, No, no, escuche que no. le están hablando. Mi esposa podría ser una de esas que me Sí, dice, sí, vea usted ya tanto que tenemos que predica. dialogar, tú no me estás prestando atención. Sí. Claro, ese parafraseo Pero fíjate que ayuda este a chiste es muy decir, importante porque es que esto es una cosa de trabajo continuo. No es que uno se vuelva un escuchador maravilloso de la noche a la mañana. Y las situaciones retadoras son las que más ponen a prueba esta vaina. Entonces, escuchar a alguien que me está contando algo que me interesa, pues no tiene mucho chiste. Escuchar a alguien con el que tengo un problema, eso sí que es retador. Entender realmente la posición de esa persona con la que yo estoy negociando un conflicto. Es bien difícil. Implica técnica, implica práctica, implica poner esto realmente en escena. bueno, hablaste de unas competencias emocionales. Hay una que yo creo que a mí, por lo menos, y me imagino que muchos padres que nos ven, se me dificulta muchísimo, muchísimo. Eso de que uno llega a la casa y me va a escuchar. Me va a escuchar porque es que va a ver, y uno va peleando con la señora, con el mundo, con todo el mundo, y le dicen, respira, haz mindfulness, respira, cuenta hasta 10. Allá dicen, va uno, ¿no? Sigamos. Y tal, no lo va a gritar, no lo va a gritar. Y pareciera que respirar, nada que te calmas. Ese control de la ira y control en general de las emociones Es están en jodido, juego, como es claro, el tema en la es muy escuela y en el difícil, hogar. más difícil para unas personas que para otras. Y, por ejemplo, en tu caso, fundamental que te des cuenta, porque es que ese es el primer paso. Lo identificas, por lo Si menos. uno no se da cuenta, no puede hacer nada. Y con las emociones pasa mucho. A uno le da un rabionón y termina haciendo vainas, gritando, pateando, y después es que piensa en eso. Ahí en ese momento no, porque las emociones son automáticas, son superpoderosas, me llevan a actuar. Necesito
cortar y pensar. Y depende de la situación. Seguramente para ti controlarte en algunas situaciones será muy fácil, en otras más retadoras será muy difícil. Darnos cuenta es fundamental. Pensar qué es lo que más nos da rabia. En la casa, por ejemplo, todos tenemos nuestras chocheras en la casa y nos dan rabias vainas. Dejó el roscocho otra vez abajo, arriba, ¿qué le Sí. digo? Prepárense. Entonces, si usted ya sabe que le va a dar rabia eso, las vainas, las rutinas de la comida con los niños a veces son muy cansonas y muy retadoras. Si yo ya sé que me va a dar rabia eso, entonces me preparo desde antes. No espero cuando ya esté con rabia porque es que ya no se puede, sino antes. Bueno, voy a ir al banco y voy a hacer fila. A esta vaina siempre me saca la piedra. Entonces uno se va preparando. Bueno, voy a Lleve estar el librito. tranquilo. Cuando esté tranquilo es que te hablas y te dices vainas, porque cuando uno ya está con la rabia, bajarla es difícil. Si no lo lograron, porque uno no lo logra a veces, aléjense. No necesitamos manejar la vaina ahí, pero entonces si uno ya sabe que la va a embarrar, uno se trae, en lugar de calmarse como un monje zen, uno se va con su rabia y se calma solito por allá donde no esté amenazando a nadie. Hay muchas cosas que se pueden hacer con la rabia. El cuerpo es fundamental ahí, el escaneo corporal, el estar consciente de qué me pasa, el salir de las situaciones es corporal, es sacar mi cuerpo de acá y tomar cada vez más conciencia de por qué siente uno eso y qué es lo que está detrás de eso, volviendo al pensamiento crítico, porque hay mucha ideita ahí que hay que comenzar a cuestionar. Bueno, me interesa, parafraseemos para todos los padres. Tenemos cuestionamiento de creencias, tenemos un pensamiento crítico, tenemos un control de la ira, tenemos una empatía, una toma de perspectiva, una escucha activa. Pensemos en alguna otra, La hablabas de la asertividad. asertividad, Ok. sí. La asertividad tiene la palabra es muy bonita porque también es de acertar, es de darle al blanco. Es que cuando uno está diciendo algo y mandando un mensaje, ese mensaje llegue justo donde uno quiere que llegue. Y la asertividad es lo que uno puede hacer cuando, por ejemplo, me agreden, me tratan mal. Yo puedo o dejarme, que no es obviamente lo que uno quiere promover, o reaccionar agresivamente, que tampoco, porque la agresión escala y usualmente terminamos todos tuertos Y sin y dientes, sin sí. dientes. La asertividad es pararse y decir cosas, defender mis derechos sin agresión, pero con firmeza. Es decir, no, esto no me gusta, no lo hagas. Y es también poder comunicarme de manera que yo pueda hacerle ver al otro lo que yo quiero decir. Así como la escucha activa es estar recibiendo, la asertividad es poder mostrarte a ti la vaina de manera que te lo haga más fácil. ¿Qué no es asertivo? Generalizar, juzgar a los demás. Cuando tú me dices, no, pero es que José Fernando, usted es un incumplido, usted nunca llega temprano a nada. Cuando uno dice nunca, la gente va a decir, ¿cómo así que nunca? Si yo marzo 7 a las 4:30 estaba acá como un Pero ayer relojito. estuve aquí, Sí. sí. Mi esposa que me dice, es que nunca me llamas. Pues, ¿cómo así si acá está el celular? Ahí están las 4 llamadas que te hice en el 2017. Ahí esas cosas Predisponen, rompen la comunicación. claro. ¿Cómo sí ser asertivo? No juzgando, hablando de las cosas específicas, no generalizando. Y hay una técnica que me gusta mucho que son los mensajes en primera persona. Y es, en lugar de hablar del otro, porque uno siempre, además cuando tiene conflictos, se queja del otro, de que el otro está haciendo cosas o de que el otro es algo, que es el juicio que es terrible porque genera distanciamiento y rompe la comunicación. Entonces, en lugar de eso es hablar de lo que yo pienso, pero sobre todo de lo que yo siento. Entonces, cuando usted le dice al otro, mira, es que yo me siento muy triste o me da mucha rabia cuando no llegas a tiempo o cuando ayer llegaste tarde, porque para mí el llegar temprano es un signo de que te interesa esto que estamos haciendo y que tenemos un respeto mutuo que necesitamos cuidar. Por favor, mañana te pido que llegues a la hora que es o quizás 5 minutos más temprano. Muy interesante porque es casi, cuando te escucho, es como si uno aprendiera a verse a sí mismo en lo emocional, que es algo que no ve, no se ve en el espejo, a verse en lo emocional, pero también a ver al otro de una manera. Me imagino además lo complicado que deben ser, por ejemplo, las redes sociales, que te encierran en una burbuja, te muestran lo mismo, te comentan, son tus amigos, hablas políticamente de lo mismo,
hablas sobre los mismos eventos, sobre los mismos gustos, te aparecen los mismos conflictos, las mismas peleas, casi como si el otro fuera borrado. Y, y estaba pensando en esa frase de Cristo en la Biblia cuando te dicen, ¿y cuánto debo perdonar a mi enemigo, no? Si es necesario 7 veces 7 y 70 veces 7, es un número así mágico. ¿Cuánto ver al otro? ¿Cuánto tratar de estar bien con el otro porque el otro es totalmente distinto? José Fernando, un mensaje de despedida para cerrar para estos padres que nos escuchan y que quieren indudablemente tener una vida más calmada en casa, una vida en paz, una vida tranquila. Pues que muchas gracias por vernos, por tener esa iniciativa y por querer hacerlo. Comiencen por metas pequeñas. No pretendan abarcarlo todo. Piensen en cuáles son situaciones retadoras en la casa, que les saca la piedra y comiencen por aquellas que puedan manejar primero. No se metan con las más difíciles. Y ahí van avanzando, porque esto es un proceso y es difícil. Darse cuenta de que es difícil es el primer paso. El que no ha entendido todavía dice, ah, eso es una pendejada y hablando de las emociones, qué bobada. No, es complicado, pero es muy transformador y les va a servir mucho. Bueno, muchas gracias, Fernando, muchas gracias a todos los que nos ven y me voy con una tarea, me voy con una tarea. Cada vez que mi hijo de 5 años vaya a desayunar, que créanme que es un problema, me retiraré a mi alcoba, respiraré y luego le diré asertivamente, ¿te das cuenta de cuando juegas en la mesa? Mira cómo me siento. Es todo un reto. Yo sé que usted, papá, puede estar en este momento pensando, padre y madre, cuáles son esas cosas que nos sacan de quicio y cómo tratar de manejarlas de una manera muy asertiva y de una manera adecuada para fomentar la convivencia en el hogar, en la escuela y en un país que lamentablemente se desangra. Muchas gracias.